Rompiendo Paradigmas. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres. Bienvenidos nuevamente a otro episodio del podcast Rompiendo Paradigmas. Y hoy tengo una invitada de lujo que nos trae un tema demasiado bueno que tienes que quedarte a escucharlo, tienes que verla. Pero vamos a conocer quién es Ivy Serrano. Ella es consultora, es una TED Speaker, coach ontológica organizacional y cofundadora de Hackea el Estrés. Tiene más de 20 años de experiencia y se enfoca en ayudar a las personas a salir del piloto automático y de la productividad tóxica, desarrollando habilidades, técnicas y metodologías para usar la mejor manera dos recursos esenciales, el tiempo y la energía. No vamos a hacer esperar más a Ivy porque nos trae el siguiente tema, productividad tóxica y estrés. Cuando yo escuché este título, Ivy, yo realmente dije, esto es poderoso. Cuéntanos de qué se trata todo esto, porque a veces no tenemos conciencia de lo que nos ocurre, pero los expertos como tú vienen a ayudarnos para orientarnos y a decirnos, ¿sabes qué? Aquí hay que hacer algo. Te escuchamos y bienvenida a tu casa. Mil gracias por esta invitación, súper honrada de estar contigo, además en este espacio de romper paradigmas. Y precisamente la productividad tóxica es un paradigma muy propio de nuestra generación, además de nuestra generación y las anteriores, los tardíos Gen X y los tardíos millennials también, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones están teniendo otro nivel de conciencia sobre el balance de la vida. Pero definitivamente todavía hay paradigmas en ese aspecto, ¿no? ¿Qué es productividad tóxica? Bueno, la productividad tóxica se define como esa necesidad de estar siempre ocupado y productivo. Te sientes culpable si descansas o si un día no hiciste nada y además pones por encima de tus necesidades y salud mental y física el trabajo, ¿ok? Y eso viene heredado, o sea, tiene una explicación histórica de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial empezamos todos a ser mucho más eficientes, a ocuparnos a través de las máquinas, que se generaron las industrias trabajaban jornadas larguísimas, se demostró que no debía trabajarse tantas horas, pero se fue generando todo este concepto de las personas de alto rendimiento. Y ojo, yo no estoy en contra del alto rendimiento, pero es muy importante siempre hacerse la pregunta, ¿a qué costo? Uh-huh. ¿Ok? Y esa famosa frase que está súper trillada, pero que es 100% cierta, se trata de trabajar de manera más inteligente, no de trabajar más. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, muchas empresas tienen culturas de productividad tóxica, donde incluso se premia y se felicita a aquella persona que trabaja muchísimo, que se pasa por encima del horario que manda correos los fines de semana y ese tipo de cosas. Entonces, realmente el entorno, tú ves incluso las series, las películas, sobre todo en nuestra época, incluso la última serie esta que se llama Suits, creo que en español la llamaban La Ley de los Audaces, sobre unos abogados. Sí. Eso es del 2011 y eso es una cultura de productividad tóxica total. Esa gente no tenía vida, tenía que hacer su vida dentro del trabajo, tener pareja, todo, no sé qué, dentro del trabajo, porque no tenía manera de salir de ese ámbito de la burbuja, ¿no? La pandemia nos trajo ciertos niveles de conciencia, empezamos a buscar otro tipo de espacios, pero en muchos casos también se volvió a la antigua normalidad y no se superó. Y se integraron los aprendizajes que tuvimos a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces hay gente que ha vuelto a esa dinámica, a eso que yo llamo el piloto automático, la ruedita del hámster, ¿no? Si estás siempre ocupado, nunca tienes un espacio para darte cuenta que tienes que llenar otras áreas de tu vida, cómo estás tú, y entonces, bueno, ocurren los colapsos. Entonces, cuando a alguien le da ese colapso en algún momento a nivel de salud, y dices, ¿por qué? Bueno, porque tiene 3 años trabajando 18 horas diarias y con un nivel de estrés altísimo. Eso que tú acabas de decir, que yo me he encontrado personalmente amistades que me dicen, déjame ver si tengo espacio, tengo tiempo. Yo me echo a reír porque realmente es algo más común de lo que las personas
cree. Inclusive yo me he puesto de que hay días en la semana que yo obligatoriamente, yo le digo así, voy a darme el lujo de ser vaga, porque ahora ser vaga es un lujo. 2 horas que me los dedico a mí, yo veo qué es lo que quiero, si quiero leer, si quiero ver una película, porque también han satanizado el tema de Netflix, de todas estas cuestiones que tú te entretienes. Es cierto, no se puede ir mal con el gusto, pero también hay cosas muy productivas, muy, muy valiosas que te lo resumen en una película, ¿no? Pero bueno, lo que quiero llegar es que no importa esas 2 horas que tú tengas, ahí uno tiene que valorarse, pero lo que quiero decirte aquí es que me encuentro con muchas personas que nunca tienen tiempo y a veces me dicen, bueno, ¿qué tal si te parece a las 8 de la noche? Yo no, a las 8 de la noche ya, esa es mi vida privada, yo no hago nada a las 8 de la noche, a menos que sea algo que yo quiera relajarme, algo social, pero laboral no, y entonces han normalizado esto, Ivy. Lo han normalizado, Exacto. que incluso hasta que yo escucho y que no, que hay que meterse, hay que jugar, hacer juegos o nos encontramos en el Parque Omar. O sea, yo no sé si eso está bien, de que si tú estás haciendo una actividad física que se supone que es para ti, para encontrarte, para disfrutarla, en esa actividad de caminar, la gente va hablando en negocio. Ahora buscan estilos que yo me quedo pensando, ¿eso está bien? ¿Es normal? ¿Es una nueva tendencia? Al final, Ok. ¿qué puede pasarle a la persona si en verdad eso, qué ocurre? Ok, vamos a traer primero algunos conceptos. Interesante lo que comentas porque primero el wording, o sea, el cómo nos referimos y el poder de las palabras es gigante. Como coach, además, para mí es vital. No digas que te sientes culpable porque estás siendo vaga, para empezar por ahí. O sea, no es vagancia. El tiempo de descanso es el tiempo necesario, saludable para nuestro cuerpo y nuestra mente. Nuestra mente necesita descansar. Solamente así puede ser más productiva. Para ser extremadamente productivo hay que descansar. Hay gente que dice, no, me quedé hasta las 12 de la noche. Yo sí, pero de esas últimas 5 horas en la noche, ¿qué tanto pudiste hacer con ese cansancio? A veces es preferible cortar y pararte un poco más temprano y sacas lo que sacaste en 5 horas en 2, porque tienes el cerebro fresco. Claro, ¿qué pasa? Y ahí hay un punto, porque además yo vengo de allí. O sea, yo no hablo de esto porque es que toda mi vida yo fui balanceada. Yo hasta los 40 años fui una workaholic. ¿Ok? Workaholic total. Sintiéndome culpable, trabajando fines de semana, etcétera, etcétera, con esa necesidad de hacer, de valorarme desde el hacer y no el ser lo que soy, ¿ok? Entonces, es muy importante que si te vas a dar el espacio, me lo merezco. No es, ay, qué vaga. No, me lo merezco, mi espacio de recarga, llamémoslo como el espacio de recarga, el espacio de descanso, ¿ok? El cuerpo necesita descansar. Las noches son para dormir. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está joven, la energía es diferente y por eso yo hablo tanto de la energía y el tiempo. El tiempo es un recurso no renovable. Todo el mundo tiene 24 horas. Punto. ¿Ok? La energía es un recurso renovable, pero varía de persona en persona. Varía dependiendo de la época de tu vida en la que estés. Varía dependiendo del nivel de estrés que tengas. Entonces tú tienes que tener un muy buen conocimiento de cómo están tus niveles de energía cada día y las mujeres además tenemos un tema adicional que tiene que ver con nuestros ciclos. Sí. Y eso está comprobado científicamente, nuestros niveles de energía varían. Entonces tú tienes que conocer en qué momento estás para aprovecharle y de la manera más inteligente sacarle el mejor provecho a esa energía en el día. ¿Ok? Hay otro tema importante. Las personas de alto performance, que son que tienen muy buen rendimiento, conocen cuáles son esos que yo llamo momentos premium. ¿Y qué es un momento premium dentro del mundo laboral? Ese momento en que tú tienes una capacidad de enfoque, de concentración y de producción maravillosa, que te fluye perfecto. Hay gente que es matutina, hay gente que es un poco más al tarde en la noche, hay gente que es al mediodía. Tú tienes que ir encontrando cuáles son tus ciclos. Pero la realidad es que existen lo que se llaman los ritmos ultradianos, y los ritmos ultradianos te muestran una curva de performance del cerebro que es así.
Entonces tú tienes tu pico de performance y eso sucede entre 1 hora 20, 1 hora 50 más tardar. Entonces tú tienes este pico. Entonces tú entras en el calor de la concentración, produces muchísimo y luego el cerebro necesita un breve descanso, una micropausa, algo no sé qué, y vuelves otra vez. Tú puedes tener de manera saludable y al 100% efectiva, y está demostrado por las neurociencias, 2, máximo 3 de estos ciclos seguidos. ¿Qué quiere decir? Ay, no, el resto del día no sirvo. No, claro que sirves, pero tu capacidad de enfoque o recargas la energía de tu cerebro de manera tal que puedas volver a entrar a ese ciclo y eso requiere entrenamiento, ¿ok? O aprovechas los otros ciclos que tienen un poco menos de concentración para otro tipo de trabajo. Por eso yo separo mucho los tiempos premium, que los llamo así, que son tus tiempos de producción máxima, de los otros tiempos. Entonces, en los tiempos premium, tú tienes que optimizar y ser inteligente, enfocarte, evitar interrupciones. Entonces, ahí entran todas las técnicas de neuroproductividad. Porque por más concentrado que tú estés, si te están interrumpiendo cada 5 minutos, se pierde. ¿Ok? Dejar el multitasking. Nuevamente, el mito del multitasking. Multitasking, ay, no, yo hago 20 cosas a la vez. Sí, tú puedes hacer 20 cosas a la vez si son hábitos que ya están dentro de ti de manera inconsciente. Por ejemplo, yo puedo oír un podcast y cepillarme los dientes. Sí, claro, pues tú tienes 20 años, 50 años, 100 años cepillándote los dientes. Tú no tienes que estar pensando, tu cerebro no está pensando, voy a ir para arriba, voy a ir para abajo. No. ¿Ok? Sí. Pero si tú dices, no, yo estoy oyendo un podcast y además estoy escribiendo un paper, olvídalo. Tu cerebro no trabaja en paralelo, hace cambios así, plim, plum, plim, plum, plim, plum de tareas. Entonces pues tú dices, ay, porque estoy molida si estuve todo el día sentada, porque este que está aquí está cansado. Y tú lo cansaste de manera ilógica. Hubiera sido mejor decir, escucho completo el podcast y luego hago mi paper, o inverso, lo que tú quieras. ¿Ok? Sobre todo si escuchas el podcast como insumo de trabajo, necesita alta concentración. Sí. Si tú escuchas el podcast como algo que te ayuda para hacer como micropausas o ese tipo de cosas, entonces es otra cosa. Entonces hay que separar ese tema. ¿Qué pasa? Cuando uno es joven, tiene una capacidad de recarga mucho más rápida. Mucho más rápida. Entonces uno dice, no, yo funciono buenísimo todo el día, yo me recargo y yo puedo trabajar 24 horas. Sí, es verdad, eres joven, tienes mayor energía. Pero eso, si tú empiezas a sobreexigirle a tu cuerpo, después cuando tienes los 40, ya te das cuenta de que te pasan factura. Incluso hay gente que le pasa a los 30. A mí me pasó recientemente, estaba dando el workshop que yo hago todos los años del año que quiero, y tenía una chica súper joven y ella me decía, mis momentos más productivos son en la noche. Yo dije, cuéntame algo, ¿cómo son tus mañanas? Ay, no, las mañanas todo el tiempo me están llamando, interrumpiendo. Yo, es que tú no has tenido todavía la experiencia de vivir tus tiempos premium, que normalmente son en la mañana, queramos o no queramos, sí. Sin interrupciones. Entonces, claro, no puedes tener tiempos premium. Entonces, hay todo un tema sobre gestión de interrupciones, aparte que tiene que ver con la neuroproductividad, pero que puedes aplicar. Entonces, volviendo al tema de productividad tóxica, hay dos esquemas. Uno, el tuyo. Yo como individuo. Como individuo me percibo como una persona que solamente me valoro por el estar haciendo y por el estar ocupado y porque seguramente vengo de mandatos familiares donde tienes que ser el mejor. Si vas a ser zapatero, que seas el mejor zapatero. Entonces, claro, vas al trabajo y tengo que ser el mejor. Entonces, ahí viene la otra parte de la productividad tóxica. Pues hay una productividad tóxica individual que me autoexijo y hay una productividad tóxica que el entorno promueve. Entonces, me voy para un trabajo donde la gente se queda quemando, ¿sabes? Los morning hoy son la noche, que manda correos a cualquier hora y espera respuesta, además, a cualquier hora. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas generan una cultura de productividad tóxica que no te permite realmente balancearte, ¿no? Entonces, hay dos áreas que se deben trabajar. La individual depende de ti 100%, la empresarial depende del liderazgo. Mira que ahora escuchándote, Ivy, aquí anoté cuando hablaste de los ciclos que se aplican en el estudio. Quiero sacar 2 temas. Primero, tiempo premium, que me encanta esa palabra. Siento que esto también podría ser algo cultural, porque fíjate que saco a Japón, pero todo lo que es China y los países de Corea,
para ellos el trabajar y eso que tú hablas, ese estrés, esa productividad que tienen hasta la camita ahí, que inclusive a veces tienen 3, 4 días que no van a su casa, se bañan ahí y siguen porque es un tema de honor. Entonces esa gente lleva una vida de loco. Yo leí un artículo el año pasado donde habían médicos que se habían quitado la vida, médicos porque no les otorgaban ese tiempo de descanso que ellos estaban solicitando. Y ese era el remedio. Claro, eso es un tema cultural. Japón lo tiene también, ¿ah? Japón ha ido tratando de balancear porque la rata de suicidios fue muy alta en la década pasada y empezó a trabajarlo, pero ellos culturalmente también se sobreexigen muchísimo en el trabajo. Entonces, ahí lo conectamos con el estrés. Entendamos qué es el estrés, ¿no? El estrés es la reacción, o sea, el estrés es la reacción fisiológica y biológica que tú tienes frente a una amenaza, ¿ya? Y el estrés está ahí para cuidarnos. Si yo estoy cruzando, ese es el ejemplo que siempre pongo, si estoy cruzando la calle, veo que no me di cuenta y viene un carro, más vale que me estrese, que llegue todo el flujo de hormonas, el coctelito de hormonas, para que mi cuerpo reaccione y me salva y cruce rápidamente, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando permanecemos en un estrés, en un estado de alarma permanente, eso es lo que se llama el estrés crónico. Cuando tú estás en un estado y en un entorno de productividad tóxica y no descansas, tu cuerpo entra en alarma. El cerebro dice, epa, ¿qué pasa aquí? Yo no estoy descansando, auxilio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La amígdala secuestra tu cerebro. Y tu cerebro, o sea, digamos que la parte que maneja el estrés, no quiero ponerme aquí muy, muy científica, pero la parte que maneja el estrés, pues, es una parte instintiva, es una parte rápida, de reacción rápida. Nuestra parte racional, que es todo este neocórtex, claro, cuando aquí hablo de rápido y lento, estamos hablando de micronésimas de segundos, pero hay una diferencia a nivel de cerebro. Entonces, toda esta parte de la amígdala secuestra el neocórtex. Porque dice, epa, yo no puedo ponerme a hacer preguntas filosóficas mientras tengo que cruzar la calle porque me van a atropellar. ¿Sabes? O sea, no puedo ponerme en eso. Entonces, manda la amígdala. Entonces dice, corre que te matan. Y tú corres. Si yo estoy en este estado de alarma permanente, me es mucho más difícil tomar decisiones de manera racional, me es mucho más difícil enfocarme y por eso te cuesta más trabajar. Por eso es que yo digo, es importantísimo el descanso. Esa gente que dice, no me sale. Yo digo, páralo, sal, da una vuelta, sin pensar en eso, escucha música que te guste, no sé qué, busca salir de ahí. Por eso cuando echan broma a veces dicen, no, que las mejores ideas me vienen en el baño. Claro, porque en el baño tú no estás pensando en nada. Entonces es cuando, mira, es que a mí me encanta esta metáfora, mira esto, mira qué belleza, ¿verdad? Esto es tu cerebro y tu pensamiento. Cuando tú estás así en productividad tóxica, esto es lo que sucede, no se ve nada, nada. Tú necesitas detenerte, pasar el rato y entonces vas a ver el arco iris, es así de simple, así de simple. Me encanta entonces, el ejemplo. El estrés, ¿ok? El estrés se genera, o sea, se convierte como en una culebra que se muerde la cola, ¿no? O sea, entro en productividad tóxica, me estreso, entonces me estreso y me canso y sigo con la productividad tóxica, entonces tenemos que romper ese ciclo. Entonces, romper ese ciclo no es decir mañana, voy y renuncio a la empresa, porque es que la cultura de productividad tóxica está bien instalada. Entonces, tienes que empezar por ti, por aprender a decir, por ejemplo, el no bonito. Cuando tú me dices, no, hay gente que me dice que no puede o que no tiene tiempo, que va a ver si tiene el tiempo. Está bien. Hoy en día, las personas tienen, bueno, hoy en día yo creo que ha sido siempre, pero hoy más que nunca, porque tenemos todo más rápido, tenemos muchos compromisos, muchos frentes. No es solo el trabajo. Si tienes hijos, los hijos. Si tienes padres tercera edad, los padres tercera edad. Tu pareja, tu desarrollo personal, tu vida personal, tus amigos. Y eso es una vida balanceada. El deporte. Entonces, cuando tú me preguntabas, oye, ¿tiene sentido esa gente que va a caminar y conversa sobre el trabajo? Depende. Si tú eres una persona que vas a caminar, o sea, que realmente estás aprovechando y utilizas ese tiempo para hablar y aclarar cosas y son esas conversaciones de rebote de ideas,
¿ok? Que te ayudan a aclararte y al mismo tiempo estás haciendo algo por tu cuerpo, cool. Ahora, si es una conversación que te va a llevar a un nivel de estrés y de molestia alto, no, porque generas cortisol. Entonces, lo que tú quieres hacer, ¿qué pasa? Todo el mundo tiene que moverse, todo el mundo tiene que hacer ejercicio, o sea, baile, ejercicio, lo que tú quieras, pero el estrés genera un coctelito de hormonas que se quedan en el cuerpo. Y antes tenía sentido porque ¿qué pasaba? El ser humano tenía que correr porque lo perseguía el mamut o el tigre o el león que se lo iba a comer cuando estaba en la edad prehistórica, y eso hacía que todo ese coctelito de hormonas se drenara. Pero hoy en día tú te tensas porque recibiste un email horrible o porque tu jefe te exigió una cosa que tú no sabes manejar y no te lo exigió además de buena manera, y se despierta la alarma. Se genera el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, y tu cuerpo queda aquí, tenso. Sí. No se drena. Tú tienes que drenarlo. Y para drenarlo hay varias cosas que te ayudan a drenar, que es lo que yo decía en el TED Talk. Correr o moverse, bailar, lo que sea. La respiración ayuda. Los abrazos de tu gente cercana te ayudan a, ¿sabes? Entonces, hay una serie de técnicas para manejar esto. Tú vas encontrando cuál te funciona mejor y en qué momento. Porque ese es otro tema. El estrés no es una camisa de talla única. Lo que te estresa a ti no le estresa igual al otro y lo que te ayuda a ti no ayuda igual al otro. ¿Ok? Entonces, pasamos de entender que es productividad tóxica a entender que hay un entorno que también lo promueve o no, y lo importante que es que tú empieces también a entender cómo la neuroproductividad te puede ayudar a llevar mejor las cosas. Entonces, que una persona te diga, voy a ver si tengo el tiempo, tiene sentido, porque tu agenda es tuya, no es de la empresa. Es cierto. Sí. Y tú tienes que tener la capacidad de decir, mira, ¿sabes qué? Y yo eso lo enseño muchísimo en mis cursos de neuroproductividad. Tú tienes que aprender a decir el no bonito. Y decir el no bonito implica poner límites. Entonces, a lo mejor, oye, me encantaría poder reunirme contigo, pero la verdad, este mes lo tengo bastante lleno y no quiero sacrificar el tiempo destinado precisamente para descansar o para ver películas o para no sé qué, en esto, vamos a verlo el mes que viene. Es posible, pero eso te lo hace una persona que está balanceada. Si te dicen, tengo que ver si tengo el tiempo, porque es que no tienen control de sus agendas, porque se llenan y no saben decir el no y le dicen sí a todo, eso es otro tema. Mira que aquí, escuchándote, también quería sacar a relucir, cuando hablas de los tiempos premium, ¿qué piensas tú? Quizás un salón de clases, me voy a ir a trasladar a la universidad. Tenemos estudiantes nocturnos que vienen de un día sofocoso, porque algunos trabajan, otros no, pero de todos modos, independientemente, tienen su historia guardada. ¿Qué pasa? Las horas de estudio se ha comprobado, porque tú sabes que Harvard investiga todo y Stanford, dicen que ya 2 horas y 15 minutos es demasiado tener a un estudiante cuando está en una universidad, porque no solamente tú le estás dando una clase, son hasta 3, 4 clases al día que está recibiendo. Entonces, 2 horas y 15 minutos es demasiado. Entonces, eso ¿qué podemos hacer con ese tiempo premium de calidad? No solamente enfoquémonos en los estudiantes, sino en otras actividades. Yo pienso que ¿cuál sería la clave de mantener que en atención productiva positiva, no tóxica en este momento, en estos escenarios que son tan importantes, tal cual como tú explicaste, cuando el pico de la mayoría de las personas, y eso es cierto que uno cuando está en las fresquitas tempranito, uno está como que está como un lienzo en blanco. Empezamos, ¿no? Entonces, cuando un estudiante o otras actividades ya están recargada la persona, ¿cómo hacemos para que ellos también puedan tener un momento de productividad positiva, a sabiendo de que ya traen esa mochila cargada porque son cosas nocturnas, ¿no? Han tenido todo un día que han tenido diferentes eventos, no sabemos positivo o negativo, y llegan
donde tienen que tener esa mente para poder alcanzar. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí, Ivy? Allí yo lo enfoco desde dos partes. Uno, lo que puede hacer el docente y otro, lo que puede hacer el estudiante, ¿ok? Desde el docente, tú tienes que ser muy creativo. O sea, hay docentes de docentes y tú como además docente maravillosa lo sabes, ¿no? Entonces, por eso te pregunto para mejorar. Sí, tienes que ser muy creativo para que la clase sea realmente entretenida y además haya un involucramiento. Es decir, tú no puedes pretender tener estudiantes que te llegan a las 6 de la tarde después de haber un día de trabajo, una jornada completa y dar una de esas clases que son lecture, o sea, que nada más te paras a hablar, porque los perdiste. Es muy difícil lograr estar atento cuando estás cansado, muy difícil, por más esfuerzo que hagas. Por más que tú seas tremendo conferencista incluso. Entonces hay que meter actividades que los obliguen a ellos a conectarse desde otro punto de vista, a poner a funcionar sus neuronas, a generar algo de movimiento incluso. Eso es importante. Eso es de la parte de los docentes. Entonces, ¿requiere más trabajo para los docentes? Sí, mucho más trabajo. Por eso a mí me gusta el aprendizaje experiencial, pero hay carreras de carreras. Pero si tú, por ejemplo, estás enseñando leyes, pues más vale que hagas muchas situaciones de simulación, donde ellos tengan que ver, donde haya competitividad, donde haya no sé qué, para que ellos se mantengan despiertos y activos, ¿ok? Si tú estás en comunicación, igual, o sea, graben, hablen, no sé qué, ese tipo de cosas. O estás en ingeniería, hazte un prototipo, vamos a ver. O sea, son proyectos que los obligan a ellos a estar sentados. Y tu conocimiento lo vas transmitiendo en el hacer. Eso es mi recomendación por el lado de docencia, ¿ok? Seguramente hay muchos más, no es mi área de expertise. Desde los jóvenes, yo sí creo que hay que empezar a enseñarles técnicas de neuroproductividad. Tú tienes que entender primero cómo funciona tu cuerpo, entender cómo es tu salud mental, entender que lo que es como una cuenta de ahorros. Lo que tú te cuidas hoy te va a dar frutos por tu nivel de calidad de vida mientras vas creciendo, envejeciendo y ahora que van a ser aún más longevos, ¿ok? Porque que vivas 100 años no tiene sentido si vas a llegar hecho un desastre, o sea, todo no sirve para nada. Entonces, no, tú quieres llegar con tu mente capaz, con tu cuerpo capaz, entonces tiene que haber conciencia de eso. Ahí interesantísimo sería que en las universidades y en los centros de estudios eso lo incluyeran como una materia al principio. O sea, tiene que ver con el autocuidado, tiene que ver con la conciencia de tu cuerpo, la conciencia de tu salud mental, el desarrollar, o sea, que salgan no solamente con ese conocimiento técnico, sino con esa cajita de herramientas que les sirven para el resto de la vida, ¿ok? Exacto. Pero por otro lado, es entender, yo cuando trabajo con gente joven le hago la analogía del celular, que es lo mejor. O sea, tú estás todo el día en la calle con tu celular y el celular en algún momento te dice, me estoy quedando sin pilas y no tienes cargador, ¿ok? ¿Qué es lo primero que haces? Tú apagas todas las aplicaciones para que rinda esa batería lo más posible, ¿verdad? Ok, eso es lo primero. O sea, si tú vienes un día súper estresado, tienes problemas en el trabajo, en la casa, esas historias que tenemos, de alguna manera, antes de, no te metas directo en la clase, ¿ok? Trayéndote toda esa mochila cargada. Tienes que buscar técnicas para desconectarte. Pueden ser respiraciones, puede ser vaciado la mente, pueden ser las dos cosas, puede ser meditación, puede ser dar una vuelta corriendo para drenar algo. Pero, y ese es el problema de la ruedita de hámster, que tú vas una cosa tras otra, y cuando menos te das cuenta pasó el año. Y tú, wow, ¿qué hice en el año? ¿Ok? Sí. Entonces, eso por ese lado. ¿Tienes el cargador? Chévere. Tienes que dormir bien, tienes que descansar bien, tienes que darle valor a eso. Porque un celular no funciona si no lo enchufas. ¿Okay? ¿Qué puede funcionar? El celular se está quedando, tengo una batería extra, chévere, la batería extra, ¿qué representa? Representan esas micropausas a conciencia para que tu cerebro y tu cuerpo descansen. Entonces, se pueden aplicar, ¿no? Entonces, esa es como la analogía del celular. Pero es difícil cuando son jóvenes porque tú sientes que tú puedes. Y la verdad es que puedes. O sea, yo hasta los 30 años me lanzaba a jornadas de 36 horas sin dormir. No, definitivamente que sí. Pero lo pagué, y lo pagué caro. Entonces, es tener conciencia de que aunque lo puedas hacer, tu cuerpo está diseñado para que tú te recargues cada 24 horas. Y que la excepción es
porque la vida no es cuadrada y uno tiene que ser flexible, ¿ok? Pueden haber periodos en donde la demanda es más alta, pero eso tiene que ser sostenible. Tú no puedes tener una demanda alta de la vida y de la energía y de tu tiempo 12 meses del año. No, qué locura. Porque no es sostenible. No es sostenible, es cierto. Y después estamos viendo gente que se infarta y que uno dice, oye, pero ¿qué le pasó si esa persona era deportista, era fit, comía sano? Yo la conozco, lo conocía, pero no sabemos ese guardado que traen que las pausas. O sea, esto no es un tema que es inventado, por eso es que a mí me encanta todo lo que hace esta señorita Ivy, que de verdad deben seguirla a su cuenta, porque desde que yo escuché sus charlas, que también los invito a que vayan a ver las charlas de Ivy en TEDx Speaker, es una cosa que te lleva a la conciencia y a darte cuenta qué es lo que yo he venido haciendo de manera errada. Y esto quiero volver a retroceder un poquito, porque tú dijiste algo en el tema del trabajo. Muchas veces las personas tienen un horario de 8 a 5, y si tú agarras tu cartera a las 5:05, te están mirando mal. Oye, te vas tan temprano. Oye, un momento, pero es que mi contrato dice hasta las 5. No entiendo. Pero lo que tú dijiste al inicio es que se está normalizando el tema de trabajar adicional. ¿Y por qué me tengo que quedar solamente por el temor de que el jefe me puede estar anotando y que, bueno, mira, es que son las 5 se va, pero que es que si es mi hora de salida? Y también lo que dijiste, que después de ciertas horas ya nadie produce. O produces a un alto costo. O sea, no es que no produces, pero produces a un alto costo. Lo que antes lo podías hacer en media hora te toma 2, porque no tienes la capacidad y el cerebro para de verdad hacerlo de manera rápida, porque tienes tu mejor momento de enfoque y de concentración. ¿Ok? Hay otros temas, ¿no? Obviamente, las interrupciones, la paradoja de la recuperación. La gente que te dice, la gente más ocupada es la que más debe tomar su tiempo de recarga y sus pausas, y es la que siempre te dice, no tengo tiempo. Y es que también creen que la gente entre más ocupada es que son más exitosas. También lo asocian con eso, entonces yo mejor digo que estoy full, o me trabajo full, y entonces te estás dañando. No, y hay mucha gente que no tiene tampoco el conocimiento para ser productivo de manera eficiente. ¿Ok? O sea, realmente están ocupados, se ocupan, pero no saben ser eficientes. Entonces también yo creo que ahí la parte del liderazgo es importante. Las personas que tienen la oportunidad de ser líderes, primero, entender que podemos trabajar en un espacio de productividad balanceada y efectiva, que podemos dejar de tener una cuestión de productividad tóxica, que podemos trabajar por objetivos y no por, y no por horas. Y que si alguien está necesitando más horas, ¿por qué las está necesitando? Y no el por qué acusatorio, sino desde dónde podemos trabajar para entender qué necesitas desarrollar para que sea real. Mira, en la última investigación de Gallup sobre las emociones del año pasado, entre el 40, o sea, de 4 o 5 personas de 10 dijeron que el día anterior habían sentido estrés y habían sentido preocupación a nivel global en el trabajo. Entonces, está sucediendo, es un estado, ahora estamos hablando de la mitad de la población, o sea, de la mitad de su muestra. Entonces, ¿cómo es posible que no tomemos cartas en el asunto? Y el ámbito laboral es muy importante. Si tú eres líder dentro del ámbito laboral, es una gran oportunidad para empezar a hacer cambios. Entonces, por ejemplo, yo he tenido, ¿sabes? He sido coach de líderes y entonces me dicen, no, pero es que a mí los domingos en la tarde me ayuda mentalmente organizar mi semana. Y yo, perfecto, si eso te va a dar paz mental para que tú duermas bien el domingo, dale. Pero los correos que envíes los dejas programados para que salgan el lunes en la mañana. Porque tú no tienes por qué torturar a nadie el domingo en la noche, porque eso te funciona a ti. Y es ahí donde viene el tema de la individualidad. Tú tienes que conocerte para saber qué te funciona y además cómo eso puede o no impactar al otro y cómo vas a hacer para gestionarlo. ¿Ok? Eso me encanta lo que estás diciendo, porque muchas veces los líderes no piensan, nada más piensan en ellos y no piensan en los demás. ¿Y qué pasa? Los demás son subalternos y eso les genera el estrés, porque todo el mundo está cuidando su trabajo. Eso no es un líder, eso es un jefe.
Una persona que no piense en su equipo no debe ser un líder. ¿Okay? O sea, le faltan las competencias de liderazgo, que también eso es otro tema importante. ¿A quién nombramos de líder en las organizaciones? Se premia ese, como en Suits, ¿no? En la serie, se premia ese rockstar tóxico, que pega gritos, que exige, que no le importa cuál es la vida personal del otro, con tal de obtener resultados. Yo creo que hay manera, yo soy pro resultados, yo soy súper orientada a los resultados, ¿ok? Pero yo creo que nosotros podemos dar resultados desde un mundo y desde una individualidad de producción más balanceada y más consciente para generar mejores resultados sin morir en el intento y sin matar a los demás en el intento. Me encantó. Fíjate que con esto que acabas de decir, yo creo que no hay más nada ni que preguntar. Has dicho algo tan valioso y tan profundo que yo creo que es eso. Tener conciencia, y no solamente nosotros como personas de manera general, sino que si somos líderes en verdad y si somos jefes y queremos llegar a ese otro nivel de liderazgo, tenemos que empezar a hacer cambios. Y no tienen idea lo importante que es, porque al final yo misma lo viví. De veras, Ivy, te lo digo aquí públicamente, cuando yo te escuché, yo dije, Esther, tú estás haciendo esto y esto mal. Y empecé a hacer un cambio y ahora, como le dije a un mentor, que a veces nosotros, yo me guío con ellos, es que no me importa, yo no tengo esa libertad financiera que todo el mundo sueña y quiere. Yo lo que sí tengo es ahora libertad de tiempo, que es la más envidiable, ¿no? Entonces. Y muy valiosa. Y muy valiosa, y es muy valiosa. Entonces, yo he empezado a hacer muchos cambios y en verdad, Ivy, te lo agradezco porque a veces uno no tiene el momento, ni el espacio, ni el lugar para decir gracias, porque de verdad estás haciendo un trabajo increíble. Y yo creo que esos talleres, de verdad, yo me comprometo a estártelos promoviendo porque son buenísimos y son muy necesarios, porque las personas, fíjate, este es otro que con esto yo voy a cerrar la pregunta de este podcast. Muchas veces tenemos conciencia, pero no sabemos cómo empezar a hacer el cambio para tener ya una vida menos estresada y que nuestra productividad sea más positiva, no tanto tóxica. Entonces, esa es la parte que yo estoy detectando, que el ser humano no sabe, necesita guía, necesita de verdad que alguien les lleve de la mano. Y ahí están ustedes los expertos. Y yo los invito a ir a mi página ivyserrano.com. Ahí yo tengo 2 clases de gratuitas, totalmente gratuitas, sobre productividad y sobre cómo manejar el tema de tus metas. Entonces, pueden empezar por ahí, por lo menos para entender los conceptos, entender qué están haciendo bien. Ahí hay unos mitos que vencer y tal, y empezar por ahí. El cambio es paso a paso. Pónganse metas corticas, vayamos por el principio de progreso de la profesora de Harvard, Amabile, que ella lo que te dice para mantener la motivación, no te pongas una meta por allá botada, sino esos pequeños hitos que vas sumando y celebra tus pequeñas victorias. Y puedes empezar, o sea, pero toma la decisión. No digas, busco la clase y no tengo tiempo para verla. Que además por eso, porque hay gente que tiene poco tiempo, las clases, una dura 11 minutos y la otra dura 20. Así que no hay excusa. No hay excusa, exactamente. Bueno, Ivy, de verdad, mi gratitud por toda este tiempo que has compartido, los conocimientos, tu experiencia. Estoy más que segura que le va a servir a muchísimas personas. Así que muchas gracias, Ivy, por este espacio. Mil gracias a ti por darme este espacio para hablar de algo que me apasiona y además contigo que sé que estás consciente y buscando romper paradigmas sobre muchas cosas que venimos haciendo no de la mejor manera y que pueden mejorar. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos pronto. El podcast de Rompiendo Paradigmas.